chicos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra aula virtual Edificando Corazones a Distancia, como parte del Ministerio de Niños de la Iglesia Bautista Roca Eterna en la Ciudad de México. Te damos la bienvenida a ti, si estás con tus papás, si estás con alguien más, bienvenidos. Esta clase la puede escuchar toda tu familia realmente, entonces si estás con toda tu familia, bienvenidos a todos. Recuerda, si tienes una Biblia, tráela porque vamos a empezar a leer juntos. Me encanta que podamos estudiar la Biblia, que ustedes vean que lo que les estoy enseñando viene de la Biblia, no lo estoy inventando, es la palabra de Dios. Son historias muy padres, pero es la misma palabra de Dios, lo que Dios dejó escrito para que nosotros, que somos su creación, le conozcamos mejor y sepamos cómo debemos de comportarnos para agradarle y llevar una vida que le traiga gloria y honra a nuestro Creador. ¿Ok? Bueno, para empezar vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día, porque estamos empezando ya noviembre, tenemos un nuevo horario y también vamos a empezar un nuevo capítulo de Juan. ¿Ok? Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque tú nos has guardado durante toda la semana. Gracias por tu palabra, porque podemos conocerte cada día más. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender todo lo que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya les conté, vamos a empezar el capítulo 4 de Juan ahora. Ya llevamos 3 capítulos y se dan cuenta, estamos en la lección 11, ya casi terminamos. Esto se ha ido súper rápido. Así que abre tu Biblia en el capítulo 4 de Juan y vamos a empezar a leer juntos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de que los discípulos de Juan y estaban como sintiendo un poquito de envidia de que Jesús también estaba bautizando? Y Juan les dijo, ¿se acuerdan qué frase dijo? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces por eso es que el Señor había escuchado que estaban diciendo que Jesús estaba bautizando más personas. Entonces salió de Judea para que no estuvieran hablando y diciendo estas cosas. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era una ciudad que los judíos no querían. No le hablaban a ningún samaritano. ¿Sabes por qué? Porque mucho tiempo antes los samaritanos también eran del pueblo de Israel, pero se empezaron a mezclar con otras naciones y a Dios no le agradaba eso. Dios quería que el pueblo de Israel se mantuviera puro, solamente entre ellos. Y los de Samaria comenzaron a mezclarse con otras naciones que los habían cautivado. Entonces los israelitas, que sentían ser más puros, no le hablaban a los samaritanos porque decían, no, ellos ya se contaminaron. Entonces tenían mucha discusión entre ellos, pero dice que Jesús pasó por Samaria. ¿Y ustedes creen que fue una coincidencia? No, Dios sabía todo lo que estaba planeado y estaba planeado que Jesús pasara por Samaria. Y dice el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, esto es muy importante, dice que estaba cansado del camino. Hay muchas personas que creen que Jesús no se hizo una persona, pero aquí claramente nos está diciendo que estaba cansado. Él es Dios, pero se hizo hombre y sufría los mismos sufrimientos que nosotros tenemos. Cuando caminamos mucho, nos cansamos. Cuando nos sentimos tristes, lloramos. Cuando estamos contentos, sonreímos. Y Jesús también había sido hecho carne. Él tenía los mismos sufrimientos que nosotros, pero Él tenía una comunión perfecta con Dios porque nunca pecó. Entonces aquí dice que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era una hora en la que normalmente las mujeres no iban a sacar agua. Las mujeres iban a sacar agua temprano en la mañana para atender para sus casas, para atender a su familia. Pero ¿qué pasó? ¿Quieres saber? Dice en el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Esto fue muy extraño porque todas las mujeres ya habían ido por agua desde temprano. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Él estaba solo, ellos habían ido a comprar.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. A ella le sorprendió mucho y te voy a contar un poquito por qué es que le sorprendió mucho. Ya era la tarde, el mediodía, y entonces llega esta mujer y Jesús le habla. ¿Por qué esta mujer estaba sacando agua a esta hora? Tal vez sentía vergüenza. Ella tenía una vida que no agradaba no solamente a Dios, sino no agradaba a las demás personas. Entonces sentía vergüenza de que la vieran. ¿Quieres saber por qué? Vamos a seguir leyendo. Entonces le pregunta que cómo es que él, que es judío, porque se da cuenta que es judío, le habla a ella. No solamente ella era muy pecadora, sino que también era samaritana. No se hablaban entre ellos. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Se acuerdan? Jesús estaba solamente ahí sentado. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y este es el título de nuestra clase: Jesucristo, la fuente de agua viva. Pero la mujer todavía no entendía a qué se refería. ¿Tú sabes a qué se refiere? Vamos a seguir leyendo. Dice el 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Recuerdan que a ella le daba vergüenza que las demás personas la vieran? Entonces iba a una hora que nadie iba. Entonces ella pensó: si Jesús me va a dar el agua viva y que no voy a volver a tener sed, no voy a tener que venir aquí y estar enfrente de todas las personas que no quiero que me vean y tener que venir y sacar agua. No, ya nunca voy a tener sed, no necesitaré venir. Pero ¿qué le dijo Jesús? Dice el 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí es donde vemos por qué es que le daba tanta vergüenza ir al pozo con las demás mujeres, porque es que ella ya no quería ir por agua, porque ella había vivido su vida buscando ser feliz con un esposo y no encontró la felicidad en un esposo, y entonces se buscó otro esposo, y entonces se buscó otro esposo. ¿Se buscó cuántos? 5 esposos. Y los había dejado porque no la habían hecho feliz, y entonces ahorita estaba con otra persona y ni siquiera se había casado con él. Esto no era bien visto entre las personas, y esto por supuesto que Dios no lo ve bien, ya que Dios había dicho que la mujer se casa con un hombre y se mantienen unidos por el resto de sus vidas, y esta mujer no había seguido ni la ley de Dios, ni le importaba, sino solamente le importaba saciarse, sentirse feliz. Pero ninguno de estos hombres le habían dado felicidad, y ella vivía una vida en pecado y una vida en rechazo, porque por sus pecados la gente la rechazaba. Ahora te puedes imaginar esta escena. Ella era una mujer samaritana que no se llevaba con los judíos. Ella era una mujer sumamente pecadora y una mujer que sentía vacío por dentro, sentía que nunca encontraba la felicidad. Con 5 maridos que había tenido y con uno con el que todavía no se casaba, era una mujer sedienta, pero ¿sabes qué? No de agua. Necesitaba algo que la llenara por dentro. Entonces, repetimos el 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Resulta que los judíos iban y adoraban en Jerusalén, y los
samaritanos, como ya no se llevaban con los judíos y no podían ir a Jerusalén a adorar a Dios, establecieron ese monte como el lugar donde ellos iban a adorar. Por eso es que ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Antes tenían que ir a ese lugar en específico, pero dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde venía Jesús? De los judíos, y Él es la salvación. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan dónde está el espíritu ahora? En los que creen en Jesús. ¿Recuerdan que hablamos que nosotros somos templos del Espíritu? Si creemos en que Jesucristo murió en la cruz, sabemos que recibimos el Espíritu Santo y ahora nosotros somos el templo. Por eso es que Jesús le dice esto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú ya conociste a Jesús, cuando Él ha sido esa agua que salta, que sacia nuestra vida, vas a sentir una necesidad de adorar a Dios. Señor, gracias porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Gracias porque tengo perdón en ti. Gracias por todo lo que tú me das. Sentimos esa necesidad de adorarle. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. ¿Se acuerdan el Mesías? Que la Biblia todo el tiempo hablaba que iba a venir el Mesías, el Salvador. Y dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Oh! Imagínate, hasta donde vamos, nunca en estos pasajes habíamos visto que Jesús dijera: yo soy el Mesías, yo soy el anunciado. No lo había dicho, y en este momento ella le está hablando. Estamos esperando al Mesías. ¿Te imaginas? Ella tuvo el privilegio de estar con Jesús platicando y Él le dice: yo soy el Mesías, yo el que está hablando contigo, soy el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: ven, ya no sentía vergüenza. Había conocido a Jesús, al Mesías. Era tanta su emoción de tenerlo ahí. Ella empezó a sospechar de que este hombre era un profeta. ¿Se acuerdan? Le dijo: ¿eres tu profeta? ¿Por qué? Porque él le dijo cómo era su vida. Cuando le dijo: ve por tu marido, y ella le dijo: no tengo marido, Jesús ya sabía. Y Jesús le dijo: es bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. Entonces ella nunca había hablado con él. ¿Cómo es que él sabía eso? Por eso a ella le sorprendió muchísimo que él supiera de ella. ¿Se acuerdan que habíamos visto unos versículos que él no necesitaba que nadie le dijera sobre nadie? Porque él conocía lo que había en la mente de las personas y en sus corazones. Lo mismo comprobó la samaritana cuando vio que este hombre que estaba ahí le dijo cómo era su vida y le dijo que le iba a dar un agua. Jesús sabía que esta mujer necesitaba a Jesús, necesitaba esa agua, necesitaba ser limpia de sus pecados. Ella sentía culpabilidad de toda la vida que llevaba. No solamente culpabilidad, sino estaba vacía, esa sed de la que estamos hablando, ese sentimiento de que nada te hace feliz. Es lo que ella sentía. Y cuando conoció a Jesús y le dice: yo soy el que habla contigo, yo me imagino que esta mujer se puso muy feliz y se le olvidó toda la vergüenza que había sentido, porque fue corriendo a la ciudad y fue a decirle a todos los hombres. Ella, que antes se escondía para que no la vieran, iba al pozo cuando no había nadie y buscaba que nadie la viera nunca, en ese momento estaba tan gozosa de saber que había llegado el Mesías, el que podía limpiarla de sus pecados, que fue corriendo y no le importó la vergüenza y le dijo a todos: he
hallado al Mesías. En ese momento, cuando va con todas las personas, se olvidó de la vergüenza que sentía, porque Jesús comenzaba a llenar ese vacío que ella siempre había sentido, que había intentado llenar con muchas cosas, pero que en ese momento conocer a Jesucristo y que Él le dijera que Él era el Mesías, a quien habían estado esperando tantos años, la llenó de todo lo que ella necesitaba, de todo, el amor que necesitaba, de esa aceptación y de la felicidad que ella necesitaba, porque Jesús venía a limpiarla de sus pecados. Jesús tenía el poder de quitar y limpiar todo lo que por lo que ella se avergonzaba. Jesús lo podía sanar. A lo mejor tú en algún momento te has sentido también triste porque crees que necesitas alguna cosa y entonces buscas porque piensas que eso te va a hacer muy feliz, y cuando lo obtienes, a lo mejor te sientes contento unos días y después, no soy tan feliz, necesito otra cosa. Y entonces pides a tus papás, por favor, cómprenme esto, por favor, llévenme por tal cosa, por favor. Y cuando lo obtienes, después de unos días, ya necesitas otra cosa. Siempre sentimos un vacío. O a lo mejor tú has sentido en algún momento que eres rechazado, que a alguien no le agradas y te sientes muy mal porque no le agradas a las personas. Esto todo era lo que ella sentía. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros realmente? ¿Que toda la gente nos ame o tener todas las cosas que creemos que nos van a hacer feliz? No. Necesitamos esta agua de la que Jesús habla. Necesitamos que Él nos limpie, que Él nos llene. Había un hombre que se llamaba Agustín de Hipona que dijo, él era una persona que había vivido una vida muy parecida a la samaritana, con muchos pecados, y buscaba la felicidad en una cosa y la buscaba en otra y no la encontraba y estaba tan cansado. Y él se dio cuenta en que el Creador nos había hecho y que había una razón. Y Él dijo, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón siempre andará inquieto mientras no encuentre su descanso en ti. Siempre que nosotros busquemos llenar nuestra vida con cualquier cosa que no sea Jesucristo, va a ser pasajero. Nos vamos a volver a sentir solos, nos vamos a volver a sentir vacíos, nos vamos a volver a sentir tristes. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Dice en el versículo 14 del capítulo 4, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es quien nos puede saciar, Él es el único que nos puede salvar, el que nos puede llenar, los que tenemos el Espíritu de Dios. Si tú has recibido el Espíritu de Dios y conoces cada vez más de la Biblia, conoces cada vez por medio de las clases más sobre Jesús, vas a sentir la necesidad de adorar a Dios. Cada vez que tú pienses, Señor, gracias porque tú moriste en la cruz por mis pecados, porque tú me limpias, porque me perdonas y porque me amas, vas a sentir la necesidad de adorarle. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo la clase de hoy. A mí me encantó, me encanta este capítulo de Juan, me encanta poder estar estudiando con ustedes este libro y el versículo que nos vamos a memorizar, ¿cuál creen que es? Pues sí, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿Sabes qué es una fuente? Es donde nace el agua. Entonces, donde nace el agua, no se acaba el agua, sino que está naciendo y entonces se va por los ríos y llega a los mares y fluye, pero aquí sigue naciendo. Imagínate cómo dice él que será una fuente, o sea que nunca se nos va a acabar el gozo de conocer a Cristo. Por eso esta mujer se le acabó la vergüenza, porque estaba conociendo a Jesucristo. Esto ya estaba siendo una fuente en ella que la estaba saciando. Bueno, pues hasta aquí la clase. Tengo unas preguntitas para ustedes. Entonces, si pusieron mucha atención en la clase, que yo estoy segura de que sí, tengo 3 preguntas. Si saben la respuesta, la escriben en los comentarios. La pregunta número 1. ¿Por qué los judíos no hablaban con los samaritanos? ¿Te acuerdas? ¿Por qué era que los rechazaban? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y tienes que ver la siguiente clase para saber la respuesta o saber si contestaste bien. La 2. ¿Por qué la mujer samaritana sentía vergüenza de ir al pozo con las demás mujeres? Y 3.
Jesús dijo que el agua que Él da será una fuente en nosotros que salta para... Este es el versículo que te tienes que memorizar, así que si te lo memorizas, vas a tener tu respuesta correcta, ¿ok? Nos vemos el próximo domingo con las respuestas correctas. Memorízate tu versículo. También en unos minutos ya va a empezar el servicio, entonces no te vayas. Avísale a tu familia que a las 11 empieza el servicio para que todos puedan seguir escuchando la palabra de Dios juntos, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos aceptas y porque tú nos limpias y perdonas nuestros pecados y porque puedes llenar nuestro ser y hacernos sentir esa necesidad de adorarte. Te pedimos, Señor, que nos limpies y que tú nos hagas entender tu palabra para que podamos adorarte de la mejor manera como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sigan leyendo su Biblia. Pueden ir leyendo el capítulo 4 para que lo sigan estudiando y ya estén preparados para la siguiente clase. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga mucho. Bye.